Hola a todos nuevamente. Vamos a trabajar el día de hoy en la clase 3. Recordemos que en la primera clase estuvimos introduciendo la unidad número 1, la unidad que es sobre las propiedades de la materia y el comportamiento de los gases. Estuvimos reconociendo algunas características de la materia. Estuvimos definiendo lo que es materia. En realidad fue una clase más recordatorio de lo de sexto básico, ¿ya? Y la idea era que al finalizar esa primera clase ustedes hicieran una actividad donde pudieran reconocer las diferencias entre gases y líquidos aplicando el modelo cinético molecular. En la segunda actividad o clase era una actividad del libro donde ustedes deben trabajar con un líquido, ¿cierto? En este caso es agua y tinta. Y debían responder algunas de las preguntas del libro de actividades. Específicamente eran las páginas 34 y 35 de su libro de actividades. El día de hoy vamos a explicar las propiedades de los gases, vamos a hacer una actividad breve al final de esta y por lo tanto espero que todos puedan participar de esa breve actividad. Al finalizar la primera clase, donde estuvimos reconociendo las diferencias entre gases y líquidos, ustedes debían realizar esta actividad que podían hacerla viendo un video de YouTube o haciendo la práctica en casa, y debían utilizar jeringa y dos sustancias como son agua para representar el comportamiento de un líquido y aire para representar el comportamiento de un gas. En la imagen de la diapositiva se puede observar un dibujo que representa esa actividad. La pregunta que surge para que podamos recordar lo que ocurrió en esta actividad es ¿en qué estado la materia puede ocupar menos espacio? Definitivamente, yo creo que con la actividad que ustedes hicieron pudieron darse cuenta que uno de los dos estados, ya sea líquido o gas, puede ocupar menos o más espacio del que originalmente tiene. Ahora la pregunta es, ¿qué propiedad de la materia puede variar en los gases? ¿Recuerda las propiedades de los gases? Ya independiente del estado en el que se encuentre la materia, ya sea sólido, líquido, gaseoso, que son los tres estados que hemos trabajado desde el año pasado, toda la materia posee propiedades o características que son medibles. Recuerda las 4 propiedades que son para todos los estados, que son las 4 que aparecen aquí, que te las dejé en 4 colores y bien breve la definición. La masa, que es la cantidad de materia, el volumen, que es el espacio que ocupa la materia, la temperatura, que tiene que ver con el grado de agitación de las partículas que conforman la materia, y la presión, que es la fuerza que ejerce la materia por unidad de área. Entonces, después de recordar las propiedades de la materia, masa, volumen, temperatura y presión, respondamos la pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué propiedad de la materia puede variar en los gases? La respuesta está allí, ¿cierto? Y también la pudiste ver si hiciste la actividad. El espacio que ocupan los gases puede cambiar. Es decir, puede ocupar más o puede ocupar menos espacio un gas. Todo esto debido a una fuerza que se aplica que se llama presión. Ahora, esta propiedad, el espacio que ocupa la materia, recuerden que es el volumen. Por lo tanto, la propiedad de la materia que puede variar en los gases es el volumen. Vamos a comenzar entonces a hablar sobre los gases. Vamos a hablar de las propiedades de los gases, pues en esta unidad nos vamos a enfocar en ellos. Ahora, científicamente hablando, una propiedad es una característica. Y toda característica de algo nos va a permitir comprender su comportamiento. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son estas características o propiedades que tienen los gases que los hacen ser bastante especiales. Algunas de estas características también son parte o están presentes en los otros estados, pero como en esta unidad nos vamos a enfocar en los gases, es importante que podamos reconocer en los gases estas características. La fluidez. La fluidez es una capacidad que tienen los gases de ocupar todo el espacio disponible. A diferencia del sólido y del líquido, los gases, ¿cierto?, ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los gases pueden ocupar todo el espacio disponible?
como aparece en la diapositiva y te lo coloqué ahí con color celeste, es porque los gases tienen partículas que tienen un movimiento aleatorio. Ustedes saben que las partículas de los gases son unas loquillas, ¿cierto? Chocan y golpean el recipiente, se golpean entre ellas, tienen un movimiento libre, ¿ya? Y además tienen muy poca fuerza de cohesión entre ellas, por lo tanto están muy separadas y se mueven libremente. Eso produce que haya un gran espacio vacío entre ellas, ¿cierto? Y estas partículas se dispersan y ocupan todo el espacio del recipiente que las contiene. La miscibilidad, otra propiedad de los gases. Palabra nueva, concepto nuevo, vocabulario nuevo. Miscibilidad. ¿Qué significa miscibilidad? Es la capacidad que tienen los gases, ¿cierto?, de mezclarse entre sí de manera uniforme. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la diapositiva que hay un GIF allí donde aparece un envase, que es una botella, que contiene dos gases, ¿cierto? Las partículas de color celeste representan un tipo de gas y las partículas de color verde representan otro tipo de gas. Como ustedes pueden ver, estas partículas se mezclan muy bien entre sí. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los gases se mezclan tan bien? Y se debe nuevamente al movimiento aleatorio de sus partículas. ¿Ya? Esto produce que al ponerse en contacto dos gases, estos formen rápidamente una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es una mezcla donde hay dos sustancias que están juntas en un mismo lugar y que yo no puedo reconocer a simple vista dónde están un tipo de gas y otro tipo de gas. En la imagen sí, porque es un GIF y está hecho para que ustedes lo puedan ver. Pero, por ejemplo, si pensamos en el aire que está a tu alrededor, no puedes ver el oxígeno, no puedes ver el nitrógeno, no puedes ver el dióxido de carbono, porque son gases, ¿cierto?, que no tienen color, no tienen olor, y por lo tanto tú no puedes diferenciar dónde está uno del otro. Eso es una mezcla homogénea. Es una mezcla, es una sustancia que tú no puedes reconocer a simple vista los componentes que la conforman. En este caso, los gases tienen la capacidad de mezclarse, ¿cierto?, muy bien entre sí y por lo tanto forman mezclas homogéneas. Otra capacidad que tienen los gases es la difusión. La difusión se define como la capacidad de dispersarse para llenar el espacio disponible, ¿ya? Los gases tienen la capacidad de ocupar todo el espacio, ¿cierto?, de mezclarse muy bien y además de dispersarse de manera muy rápida. Por ejemplo, si yo tengo un gas contenido en un recipiente, como aparece allí en la imagen, y este recipiente se abre, tú lo abres o lo destapas, los gases inmediatamente comienzan a dispersarse, comienzan a escaparse de este envase, y eso se debe al movimiento que tienen estas partículas, ¿cierto?, que es un movimiento aleatorio, libre, y esto hace de que el gas escape rápidamente. Como vemos también en el ejemplo del globo, cuando tú inflas un globo y abres la boquilla del globo, rápidamente el gas se escapa de adentro de su contenedor. Y esto se debe a que sus partículas se están moviendo muy rápido. En la clase número 2, ustedes debían realizar una actividad de las páginas 34 y 35, donde había una actividad práctica donde debían utilizar agua y tinta, ¿ya?, y responder algunas preguntas. Ese es un ejemplo de difusión, pero aplicado a los líquidos. Por lo tanto, la difusión no solamente es una propiedad de los gases, sino que también es una propiedad en los líquidos, ¿ya?, donde tú mezclas dos líquidos y estos tienen la capacidad de mezclarse entre sí. En el caso del agua con tinta, utilizamos tinta para que tú puedas ver cómo se produce esta mezcla, porque si utilizáramos, por ejemplo, agua y alcohol, no verías dónde se encuentra el alcohol. En el caso de la tinta, como tiene un color, tú puedes distinguir que se mezcla con el agua. Ahora, la mezcla que se produce gracias al movimiento de las partículas, ¿ya? Recuerden que las partículas se están moviendo, por lo tanto una empuja a la otra y así van logrando hacer que se dispersen. En el caso de los gases ocurre exactamente lo mismo, pero recuerda que los gases, sus partículas se mueven aleatoriamente, se mueven muy rápido. Por lo tanto, estas partículas chocan entre sí y se mueven y se dispersan y se empujan unas contra otras, lo que hace que se puedan mezclar muy rápido. En la imagen de la pantalla
aparece un dibujo donde se ven las gotas de colorante que está representada con partículas de color rojo y el agua que está representada con partículas de color blanco. Si vamos viendo la imagen consecutivamente, las partículas de tinta o de colorante, después de un rato, ¿cierto?, en que conviven ambas, se pueden lograr dispersar en el recipiente y eso demuestra la capacidad que tienen los líquidos de mezclarse. Misma capacidad que tienen los gases, la difusión. Bien, hasta el momento hemos visto tres propiedades de los gases: fluidez, miscibilidad y difusión. La miscibilidad, que es la capacidad de mezclarse, y la difusión, que es la capacidad de dispersarse, no solamente son exclusivas de los gases, también las podemos encontrar en los líquidos. Es importante tener eso presente. Pero recuerden que como esta unidad es sobre específicamente el comportamiento de los gases, vamos ahora a ver una capacidad que tienen los gases que nos va a servir para trabajar en esta unidad. Compresibilidad. La compresibilidad es la capacidad que tienen los gases de disminuir el espacio que ocupan, ¿ya? Cuando se les presiona, cuando se ejerce una fuerza llamada presión sobre ellos. Ahora, fíjense en la imagen. Ustedes pueden ver allí un recipiente, ¿cierto?, que tiene un pistón, que es una válvula que va sobre el recipiente, que se puede mover, que puede bajar o puede subir. En este caso, cuando el pistón baja, el gas ocupa menos espacio y podemos ver que esto ocurre porque las partículas que se encuentran muy separadas entre sí, ¿cierto?, al recibir una presión, pueden aproximarse reduciendo el volumen, es decir, el espacio que ocupan. Si hablamos de compresibilidad, también tenemos que hablar de expansibilidad, que es todo lo contrario. Si la compresibilidad es la capacidad de ocupar o de disminuir el espacio que ocupan, la expansibilidad es la capacidad de aumentar el espacio que ocupa un gas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque las partículas se encuentran muy separadas entre sí y presentan un alto grado de movimiento. Entonces, si yo, al tener un gas contenido en el interior de un recipiente con una tapa móvil, como lo que vemos en la diapositiva, si yo disminuyo la presión al jalar el émbolo hacia arriba, lo que voy a hacer es que les voy a dar más espacio para que las partículas se puedan mover y como tienen la capacidad de dispersarse y de ocupar todo el recipiente disponible, ellas lo van a hacer. Otra característica muy interesante que tienen los gases es la baja densidad. Cuando hablamos de una baja densidad, nos estamos refiriendo a que los gases tienen una baja cantidad de partículas por volumen. Si nosotros observamos la diapositiva, vamos a ver tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Más abajo aparece una representación, un modelo de las partículas en cada uno de los estados. ¿Dónde hay menos cantidad de partículas? Si ustedes observan la imagen, se van a dar cuenta inmediatamente que en el estado gaseoso hay una menor cantidad de partículas en el mismo volumen, que sería el recipiente que se ve en la imagen. En cambio, en un sólido hay una mayor cantidad de partículas por área. Para cerrar la actividad del día de hoy, vamos a recordar que en la clase 2 ustedes debían realizar las actividades de la página 34 y 35 de su libro de actividades. Les puse allí una imagen para que la recuerden, que es el vaso con agua caliente, el otro con agua fría, donde dejábamos caer una gota de tinta. Pueden revisar el video para que lo recuerden, ahí les dejo un link. También está en la sección del listado de reproducciones, donde está el video del agua con tinta. Y a partir de eso vamos a entonces responder unas preguntas para ir cerrando la clase. Para saber si participaste entonces de la clase, te invito a que respondas la siguiente pregunta. Tienes tres alternativas para responder, aparecen allí en la diapo. Una es que comentes abajo del video, de este video, pero primero pongas allí tu nombre y apellido y luego viene la respuesta. O puedes enviar la respuesta a mi mail, cvelasco@jam.cl,
poniendo tu nombre y apellido en el asunto, porque si no, no voy a saber de quién es, porque a veces sus correos no tienen un nombre, ¿cierto? Le inventan nombres y no puedo reconocer de quién es solo con mirar el nombre del correo. O también, una tercera opción sería que la respondas en tu cuaderno de ciencia, que tomes una foto con el celular tuyo o de tu apoderado y luego lo mandes al WhatsApp del curso, ¿ya? La pregunta es la que está con color rojo. Esta pregunta es a partir de la actividad del agua con tinta, ¿ya? Donde tenían que, recuerden, colocar un vaso con agua fría, otro vaso con agua caliente y dejar caer dentro de cada uno de ellos una gota de tinta y ver qué es lo que ocurría y responder unas preguntas. Entonces, la pregunta que yo les formulo es la siguiente. ¿Qué variable influyó en la velocidad con que se difundía la tinta en el agua? ¿Cómo influyó esta variable en el movimiento de las partículas? Déjenme sus respuestas, los leo. Gracias.